Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast de Revolución de las Conciencias. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que está muy en boca de todo el mundo. Simón, muchísimas gracias por venir al programa otra vez. Te agradezco muchísimo el que hayas aceptado este podcast. Y bueno, yo he estado escuchando mucho el tema de la apología del delito, el tema de que hay una propuesta ahorita en la mesa en el Congreso del Estado para empezar a hablar de este tema que al final de cuentas pues nos cayó de rebote, porque Estados Unidos ahorita le está pidiendo a todos los artistas que cantan, ¿no? Narcocorridos, les está impidiendo entrar a su país, y entonces eso pues dio pauta también a que el Estado mexicano empiece a pensar que esto que estamos haciendo como parte de nuestra cultura mexicana también pues influye mucho en tener una cultura del narco. Claro. Y lo digo con todas sus letras, porque al final del día, pues nos están observando medios internacionales, ¿no? Instituciones internacionales que piensan que eso es México. Claro. Entonces yo creo que este es un tema que tenemos que tratarlo con toda la seriedad, pero también, pues, ser realmente abiertos a escuchar el tema. Y yo sé que este es un tema muy polémico, Sí. porque hay mucha gente que no está de acuerdo y que, bueno, al día de hoy con este espacio, Revolución de las Conciencias, intentamos hacer que la ciudadanía pueda comprender de qué va. Muchísimas gracias, Simón. Mucho gusto de estar aquí de nuevo en esta sección de Revolución de Conciencias. Me gusta mucho participar aquí con ustedes. Estos temas que se presentan son muy novedosos. Y como tú lo presentas, es polémico porque implica la libertad de expresión y a la vez la necesidad que tiene el Estado de limitar los contenidos que las personas escuchan, que reciben, que difunden, en aras precisamente de garantizar un mejor ejercicio de la libertad de expresión. Y parecer es un juego, un círculo interminable. Claro. Por un lado, tengo el derecho fundamental de recibir, buscar o difundir información. Ese es mi derecho base. La libre expresión, que detona una serie de derechos posteriormente. Luego, entonces, todo lo que pudiera trastocarle es de alerta, como esto es de, a ver, tomémoslo con seriedad, tomémoslo con calma, pero a la vez los artículos constitucionales, los tratados internacionales que nos reconocen este derecho de la libre expresión o difusión de ideas, pues todos convergen en un tema. No son derechos absolutos. El derecho de la libertad de expresión no es un derecho absoluto. Y puede ser limitado. Incluso el Estado, las autoridades tienen el deber, incluso de supervisar. Y para ello limitarlo, y por eso se llaman limitantes válidas al ejercicio de los derechos, porque persiguen un fin superior. En una sociedad democrática, como dices tú, trastocar modelos conductuales, culturas imperantes, en aras de un mejor sistema de convivencia, creo que más que peligroso podría considerarse necesario. Aquí hay una parte que tú dijiste y que creo que es importante que nos empiece a quedar claro esto. Claro. Tenemos un conjunto de derechos humanos, ¿no? Que están avalados por instituciones internacionales, interamericanas, nacionales, y bueno, ese tiene que ver con nuestro marco jurídico. Pero algo que las personas luego se nos va de la mano, por así decirlo, o se nos pierde en el camino, es entender que a todo derecho conlleva una obligación, una responsabilidad, pero también una limitante que es importante entenderla, porque esta limitante que tú nos acabas de explicar es algo que la gente común y corriente como yo, que a lo mejor ejerzo mis derechos, pero no quiero o no sabía, ¿no? Pensándolo así, que tengo limitaciones para ejercer ese derecho. Claro. Generalmente las limitantes válidas a los derechos están redactadas o están consideradas en la propia redacción del derecho mismo. Es decir, se dice, toda persona tiene el derecho de buscar, recibir y difundir información o sus ideas sin limitantes, ¿no? Salvo, y entonces nos dice generalmente, preservación de derechos de terceras personas, la seguridad
la seguridad nacional. Otro, evitar que se cometa un delito o los discursos que en sí mismos fomentan el odio, los discursos que hacen apología del delito, es decir, ensalzan, alaban, se enorgullecen, se congratulan de que haya ocurrido un delito, u otra modalidad de estos que se conoce como la incitación a cometer delitos. Entonces, a grandes rasgos, estas pueden ser las limitantes válidas. No puedes permitirle a una persona que mienta, que insulte, que agreda. O sea, no tenemos derecho al insulto. No tengo derecho a la desinformación, a la mentira, por así decirlo. Ujú. Luego, entonces, ¿cómo nos dicen que tienen que ocurrir estas limitantes válidas? Lo primero es que tiene que haber una ley en sentido formal. Entonces, aquí es donde viene un problema con lo que ocurre en el gobierno del Estado. Lo que ocurrió en este estado. Se emite un decreto que prohíbe la exhibición pública de narcocorridos o letras que hagan apología del delito. Pero eso se llama decreto y es un ejercicio un tanto unilateral de las atribuciones. Por lo tanto, se tuvo que presentar la reforma, el proyecto de reforma al Código Penal, porque esta es entonces la que se considera como ley en sentido formal y material. Aquella que procede, que emana de un proceso legislativo ante el órgano competente y con los procedimientos. Por eso hubo que escalarla. Segundo momento, que la propuesta, es decir, que está contenida en la ley, persiga una finalidad constitucionalmente válida, se dice, o de principios fundamentales, como la seguridad, lo que ya habíamos establecido, la seguridad nacional, protección de las infancias, la protección de la intimidad, la privacidad, derechos de terceras personas, o evitar la proliferación de estos discursos de odio, de racismo, de exclusión, de segregación. Entonces ahí, cuando ese proceso legislativo está vinculado con la persecución de esos fines, es perfectamente válido. Y por eso yo lo decía en ese sentido. Incluso es hasta una obligación del Estado hacerlo. Claro. Porque además el Estado tiene pues que garantizar la seguridad, el derecho Claro. a la vida, el derecho a un espacio digno, libres de violencia, etcétera, etcétera. O sea, no es como que el Estado de manera, vamos a decirlo con palabras muy coloquiales, haya hecho un berrinche. Ajá. Y entonces por eso voy a hacer este tipo de modificaciones que van a procurar Claro. estos fines que tú nos dices y que además, pues otros tipos de fines. O sea, yo estoy, por ejemplo, en cuanto escuché de esta posibilidad del gobernador a implementar esta apología del delito como ya sancionado y todo lo que tú nos acabas de explicar, yo dije, claro que es válido porque además hay convenciones internacionales e interamericanas que obligan al Estado a cuidar la forma en la que su cultura se va construyendo. Entonces, parte de esta cultura que hemos tenido, pues no solamente de la cultura del narco, sino de la cultura del consumismo, de la cultura de la trata, de la cultura de la pornografía, de la cultura de otros índoles, tienen que ver con esto que es accesible a todos, ¿no? Escuchar un narcocorrido o un corrido de cualquier índole es accesible a las personas y entonces van generando una cultura que yo quiero asemejar a eso. Que valida. Que valida. O que intenta reproducir o que enaltece. Y creo que ahí entramos en este tema tan amplio que es que hoy en día, creo que más que en otras fechas, el lenguaje construye realidad. Estamos mucho en ese tema de lo que se dice construye una realidad. A lo mejor no es que sea tan completa la afirmación, pero sí puede fomentar, puede estimularla, Puede consolidarla, construirla, modificarla, adecuarla. Entonces, por ejemplo, a nivel interamericano, es una obligación, la censura previa puede estar justificada en espectáculos públicos para la preservación de los derechos de la infancia. ¿Qué quiere decir esto? A ver, el Estado tiene la obligación de hacer convivir N cantidad de nuestros derechos, ¿no? La recreación, el espacio público, el uso, el disfrute, pero también hay derechos que tienen cierta primacía, como pueden ser las infancias, y entonces si hay infancias y yo quiero evitar exponerles a que, no sé, según su entendimiento, su capacidad, no puedan asimilar correctamente
no alcancen a discernir correctamente entre lo bueno, lo positivo, lo malo, o los alcances de lo que se está diciendo en ese corrido, en ese espectáculo, es válido que se pueda restringir. Y hablan de una especie de censura previa. Fíjate que ahorita esto que tú nos estás compartiendo, creo que es muy importante también rescatar el tema de que hay leyes respecto a lo que en las emisoras pueden poner en determinadas horas. Claro. Y esto es algo que nos hemos brincado. Esto que tú justo estás diciendo es algo que no hemos puesto atención, porque las infancias de tal hora a tal hora están en un traslado a la escuela y escuchamos canciones Claro. con un contenido que no es adecuado. Regresamos a los chiquillos, a las chiquillas de la escuela y vamos escuchando la radio y es exactamente lo mismo. Canciones que no son propias para una infancia. Ni tampoco para una adolescencia, ni tampoco para jóvenes. ¿Por qué? Porque estas canciones, la que tú quieras, no solamente un narcocorrido. Yo estoy pensando en estas canciones en inglés que traen palabras o el significado de la letra es de otra índole, ¿no? O el perreo, el reggaetón, todas estas canciones que hablan de cuestiones sexuales ya subidas de tono que los niños y las niñas están escuchando. Y eso es algo que esto que tú estás diciendo, tenemos que ponerle más atención. Wow, a ver, eso es interesantísimo porque primero en la cabeza que ustedes han escuchado, seguramente las personas que nos están escuchando tienen conocimiento de canciones que tengan cierto arraigo cultural y que en un descuido pueden estar narrando un delito en sí mismo. Que pueden estar narrando un encuentro sexual, pero no sabemos si con un consentimiento explícito o no, claro. Estas canciones como la que es muy polémica, ¿no? 17 años en la de cumbia, que no nos queda claro si andamos rayando ahí un delito de estupro o son dos adolescentes simplemente que están ejerciendo o conociendo sus derechos sexuales y reproductivos incluso, pero con qué rapidez podemos estar divulgando, reproduciendo cosas que podrían en sí mismas representar la narrativa. Y aquí quisiera establecer esta distinción. Apología es ensalzar, enorgullecerse, mostrar de forma magnificada, enaltecida, dignificando varios características respecto de un hecho delictivo. Mira, Gerardo Ortiz, ¿te acuerdas de ese señor que cantaba una canción y que en su video de manera explícita va mostrando un feminicidio? Ah, ok. ¿No? Ingrata de Café Tacuba. Ok. Una rola que todo mundo bailamos, cantamos, nos la siguen poniendo en un espacio de mucha convivencia y alcohol, claro. Y de repente estamos escuchando la narración de otro feminicidio. La de Alejandro Fernández también. Alejandro Fernández, o sea, ve cómo esta parte, ¿no? La que tú nos estás platicando, cómo se enaltece, pero además la gente se apropia de ello, lo canta. Y luego viene otro. Lo baila. Enaltece la cultura, la comisión de la conducta como tal o con sus perpetradores. Ojo, puede ser que estoy narrando un hecho que no me consta que fue un espectador o lo está reproduciendo y lo presenta como que importante, que bueno, es todo lo relacionado con positivización de esa cosa. Y en segundo momento, o con sus perpetradores. Sí, ¿no? Le canta a él. Le canta a quien lo hizo, enaltece a quien lo hizo. Y vamos a tener canciones de antes, y ahí es algo que se me hace muy interesante, esta prohibición de espectáculos públicos y la exhibición de estos discursos en espectáculos públicos o en entornos abiertos, si puede alcanzar canciones, a lo mejor todo el mundo está pensando en canciones de ahora, sí, pero claro. Pensemos en algunas canciones de antes. La Rosita Alvides, creo, es una de las canciones donde se narra que se matan en un hombre y una mujer. Camelia la Tejana, la de los Tigres del Norte. Entonces, ¿hasta qué punto estoy enalteciendo la conducta o simplemente la está narrando? Porque ahí eso es algo que hay que distinguir, que no es apología. Y por eso el periodismo alertó esta situación de esta propuesta, porque su actividad está íntimamente vinculada o puede ser arbitrariamente vinculada a una apología del delito
sin serlo. Y entonces lo primero que hace el periodista es narrar, describir acontecimientos, y eso no es apología. Ahí hay una cosa que es bien importante. Una cosa es la actividad del periodista, como bien lo dices, cuando narra estos hechos. Claro. Y hemos leído a periodistas que se han enaltecido estas conductas delictivas cuando dicen, si no bien utilizan palabras como se lo merecía, pero sí hacen este juzgamiento hacia la persona que vivió el hecho delictivo. Claro. ¿No? Estoy pensando en un caso de feminicidio de hace aproximadamente 10 años, donde 2 medios de comunicación de aquí de Michoacán sacan una nota donde dicen fulanita de tal, mujer de la vida galante, muere en esta circunstancia. Entonces, esta narrativa que tú nos estás explicando ya no narra un hecho, ¿no? Sino que justo esto se lo califica y además es como, sí, se lo merecía porque era una mujer de la vida galante. Entonces, lo valida. Esos son los elementos que tienen que estar presentes en la regulación, como tal, ya en la descripción de la ley que decíamos, ¿no? La ley en sentido formal y material. Yo no puedo ponerle ahí cosas ambiguas, imprecisas o vagas, porque puedo poner en riesgo tanto la actividad de investigación, la periodística. Entonces tengo que ser lo suficientemente preciso y claro para establecer qué conductas, es decir, enaltecer, orgullecerse, decíamos, congraciarse, ¿no? Con que ocurrió un delito, qué tipo de delito, y hay una variedad de estos, ¿no? Desde portación de armas de fuego, tráfico de drogas, etcétera. Y segundo momento, que haya este contexto, esta contextualización de positivizarlo, quedar bien. Lo que no hace la actividad periodística eminentemente. La actividad periodística, cuando suele calificar un acontecimiento, generalmente utilizan lo de lamentable, ¿no? Cuando narramos un delito, se dice lamentablemente perdieron la vida algunas personas, o esto lamentamos, exacto. Entonces eso no es apología, eso es otro sentir, ¿no? ¿Por qué? Porque el ejercicio periodístico, la libertad de expresión en una sociedad democrática detonan la posibilidad de información. Por eso decíamos, es muy riesgoso esto de la apología ambigua, que no nos quede claro cuándo sí, cuándo no. Eso es un riesgo, porque la sociedad de hoy, para un ejercicio democrático sólido, requiere información. Claro. Y entonces, veracidad. Y si yo inhibo la actividad periodística porque no digas, no lo narres, entonces el público que sale a votar, que castiga con el voto a las propuestas partidistas, no va a tener elementos suficientes para tomar una decisión convencida. Entonces, enfatizamos ese tema. No vamos a privar de la capacidad de difusión de ideas solo de determinados discursos. Y ahí nos sirve de qué dice, cómo se entiende lo que se dice y en qué contexto lo dijo. O sea, un poco para que no toda la palabra dicha automáticamente sea sancionable como apología. Y entonces ya tenemos un problema porque, no sé, piénsalo en la academia, en el periodismo. Se hicieron narrativas, presentan hechos en la manifestación pública, claro. Claro. Es otro problema que puede estar en riesgo ante una mala redacción del delito de apología. Bueno, y todos los amparos que van a caer sobre eso, porque si bien es cierto que el Estado puede fomentar este control o este límite, también hay otras disposiciones superiores a esta. Por eso es muy importante que lo que el Estado está haciendo quede claro y no es una crítica negativa, es una crítica constructiva, porque al final del día, pues las personas que vivimos de a pie, ¿no? En esta sociedad, sí requerimos esta información clara, como tú nos lo estás diciendo, Simón, porque además nos vamos a estar señalando a todo el mundo con el dedo. Claro. Y entonces, pues, cállate ya, porque no podemos estar hablando de todo, ¿no? ¿Por cuántos medios yo puedo hacer apología? Acuérdate que entonces era la descripción clara de la conducta. Es decir, a quien diga, quien difunda, ¿no? Un discurso como tal, pero también que lo pueda plasmar. Porque el discurso en sí mismo, pues no necesariamente es verbal. También un mural en una colonia en el que se está haciendo alarde de la presencia de un grupo, eso podría rayar o acercarse. ¿De un grupo delictivo? Claro. Porque capaz de que yo ahí llego y rayo y... Exacto. Que
que se vincule directamente con una actividad que está prohibida, Ujú. sancionada con el Código Penal. Entonces, si eso intenta permanecer ahí en la memoria de las personas y colocarlo como algo heroico, distintivo, a seguir, memorable, entonces por eso decían, es desde una lona, una palabra, un discurso hablado, un audio, etcétera. De diferentes formas va a circular el discurso de apología. Ahora hay una cosa que es bien interesante y que tenemos ya muy poco tiempo para abordarlo, pero una cosa es, y lo veníamos platicando, lo que tú cantas, ¿no? Ujú. Lo que tú expresas en el arte, y que tiene que ser medular a esto que estamos hablando, que es qué vas a incitar con tu arte, ¿no? ¿A qué le vas qué vas a inspirar con ello? ¿Vas a inspirar que la gente esté en un espacio alegre cantando X canción o vas a incitar a que tu canción promueva Ya, actos delictivos, ya. ¿no? Ese es un riesgo muy constante, muy común. El riesgo de castigar las consecuencias de lo que se mostró. Ujú. Y eso es un error. Tú no puedes castigar las consecuencias de lo mostrado hasta que no pudieras incluso vincular que lo que se mostró, lo que se cantó, lo que se exhibió, propició delitos. Porque no tenemos control de lo que las personas hagan, a menos que encuadres perfectamente en la otra modalidad que es incitación al delito. El ejemplo característico de cuando esto ocurrió fue en la elección que pierde Donald Trump, en el intento de reelegirse en el segundo periodo, y que literalmente hace un llamado a ocupar el Capitolio y destruirlo todo, por así decirlo. Entonces ahí está muy clara la incitación a cometer el delito, daño, propiedad ajena, delitos de enfermedad, etc. Pero está muy clara la vinculación de lo que se dijo con lo que ocurrió. Pero así, el decir que esta canción va a provocar en otros algo y por eso la voy a sancionar, no. Ese sería el error. Es simplemente la canción en sí misma dice algo que encuadra perfectamente con En un delito. prohibiciones. Ajá, en sí misma. Y ahí agotamos todo. No con independencia que la gente se la vaya a creer o vaya a hacer algo posterior. Porque no tienes control de eso. Y para sancionar entonces a alguien que la exhibió, tendríamos que esperar a ver que ocurriera un delito para poderlo vincular. Entonces no, nos quedamos con la primera. Sí, ¿no? Y aparte estamos como muy en un tema de retroceso, ¿no? Hacer este tema de que si la canción incita a, pues entonces, Imagínate, es como ese viejo estereotipo de la ropa de la mujer incita a. ajá, Así claro. sería, no, a ver, tenemos que quedarnos con la propia conducta y no con lo que creamos que le va a generar al espectador. Porque al final de cuentas la conducta la genera la persona consciente que quiere Claro, hacer eso, ¿no? No es una persona que anda ahí toda adormilada y que no entiende de leyes, no entiende que hay límites, no entiende de delitos. O sea, al final de cuentas esta sociedad está regida por ley, límites legales. claro, Y entonces, si es necesario poner este límite, no es una prohibición a la libertad de expresión, en absoluto. es una limitación a estar exaltando delitos. Claro, Punto, se acabó. claro, porque no se prohíbe que escribas canciones, no se prohíbe que musicalices letras de canciones. El discurso mismo que encuadre en el delito es el que está prohibido. Claro. Pero ningún grupo musical queda, ¿cómo se dice?, anulado de un medio de trabajo, de una profesión lícita, en tanto que pueden hacer, creo que también, esfuerzos para, a ver, el ritmo gusta, pues ponle otro tipo de contenido letra. y a lo mejor experimentemos hipotéticamente, pensando en una acción afirmativa, pensemos que esas transformaciones generen otro tipo de cultura, o sea, otro tipo de gusto musical con otro tipo de letra que no necesariamente sea este tipo de letra, que es la que tiene el problema. Que no solamente es un tema de narcocorridos o de otro tipo de delitos, sino es simplemente a no estar abordando estos temas y naturalizar esas conductas. Claro. Porque a mí, mira, ahorita que estabas hablando de esto, me recordó a Shakira de ahora su último álbum, que son todas las rolas de todas sus emociones y de toda su relación con este futbolista, ¿no? Que ella, bueno, dice, pues yo escribo a partir del dolor y a partir de esto que me pasó y empieza a escribir canciones que hablan de ello.
¿no? Entonces ella ahorita está centrada en un tema en específico que a nadie le hace daño, ¿no? O sea, al final de cuentas todo eso fue público, todo el mundo sabía de su relación X y Y, pero cuando hablas de estas otras conductas que sí venden, por ejemplo ella, que ganó millonadas de pesos, a nadie le pasó nada, ¿no? Ujú. No está hablando de matar a nadie, no está hablando de... Alegrarse porque le pasó algo a la otra Ajá. persona. No está hablando de un delito que haya pasado y entonces es así como de, mira, vamos a cortarle a todos todo, ¿no? O sea, al final de cuentas ella utilizó un momento de su vida y se hizo millonaria con ello. Quienes escriben estas cosas que tienen que ver con estos delitos pueden escribir de otras cosas Claro, importantes. Claro, porque el límite no se toca, o sea, el núcleo del derecho mismo, o sea, no se trastoca la creatividad. No, O sea, la creatividad también tiene ese elemento de innovación, de adecuarse, prueba-error, de gustos. Entonces, el elemento creatividad sigue ahí, disponible para quien lo quiera detonar. No están prohibidos los bailes, no están prohibidos los espectáculos. Lo que está prohibido es determinado contenido en ellos. Es como la censura que le ponían a veces al cine, ¿no? O sea, determinadas censuraban escenas, censuraban lenguaje y no pasaba a mayor tema intentando en ese momento erradicar determinadas frases, determinado contenido. Hoy, pues a lo mejor es intentar desde abajo otra vez cambiar formas de hablar, discursos normalizados o volverlos a aterrizar donde estaban. En el del riesgo, sí. En el de cuidado, el de peligro, no en el de aspiración, en el de idealismo, sino regresarlos a lo que pueden ser, ¿no? Un escenario peligroso. Tenemos el tiempo encima, Simón, y bueno, como cada programa, cada podcast, lo que se hace es que en menos de un minuto ahora nos digas cómo vamos a cambiar esta conciencia. Claro. Ponernos en jaque nosotros mismos. Creo que esto de limitar la capacidad de discursiva nos lleva a nosotros al espejo y a decir, yo, ¿qué papel tengo en esto? ¿Reproduzco esta música por qué? ¿Me gusta? ¿Qué me gusta de esta música? O en su caso puedo vivir perfectamente sin ella y aspiraría a que los contenidos musicales tuvieran otra connotación, ¿no? Algo más armado posiblemente. No tan burdo, no tan entreguista, no tan generalizado. No, y que además puedes vibrar de otra manera, ¿no? O sea, para quienes andamos en la moda de que vibra bonito, pues podemos vibrar de otra forma, ¿no? Porque también lo que tú vas escuchando, lo vas interiorizando, lo vas naturalizando y al rato, pues andamos haciendo cosas que no debemos, ¿no? Como los señores estos que se pelearon en plena calle, uno del transporte público y otro ciudadano, y nomás porque no se dieron el pase uno al otro y ahí se armó el zanfarrancho. Pues muchísimas gracias, Simón, por venir al programa. Te agradezco que siempre tienes la disposición de compartirnos tu conocimiento. Muchas gracias por al podcast de Revolución de las Conciencias. Y a ustedes en casa, muchísimas gracias. Recuerden que sus comentarios los estamos leyendo. Les agradecemos siempre que nos regalen su like. Para nosotros es muy importante. Y bueno, pues les agradecemos también al Sistema Michoacano de Radio y Televisión y a mis compañeras y compañeros en cabina. Gracias.